Ya estamos de regreso, ¿ah? Que Dios les bendiga grandemente. ¿Por qué la importancia, dice, de respetar, dice, el mandamiento? ¿O por qué Dios, te voy a decir por qué Dios, dice, ordenó que la ofrenda debe ser voluntaria? Y que la ofrenda, dice, no es como tú quieras. Teniendo en cuenta, dice, que tenemos que respetar los mandamientos de Dios. Y que en todo lo que Dios ordena, dice, hay un propósito en esta vida. Nomás para que veas, respetando lo que dice Timoteo 1:8, dice que la ley, dice, es buena, el conocimiento y la inteligencia en la palabra es buena, dice, siempre y cuando, dice, es usada legítimamente, dice, para el bien. Bueno, déjame decirte que el propósito de la ofrenda, ¿por qué Dios lo estableció así? Dice, tiene un propósito, ¿verdad? Esta hora la voy a dedicar, dice, especialmente, dice, para darte a conocer por qué nosotros los cristianos debemos de respetar el mandamiento de que la ofrenda es algo que tú vas a aportar a Dios cada primer día de la semana, lo que tú hayas propuesto en tu corazón. Teniendo en cuenta, dice que el que siembra escasamente va a cegar. Y el que siembra generosamente, dice generosamente también va a cegar. Ahora, también tienes que tener en cuenta que no te enfoques nada más en el dinero, porque tú puedes ser una persona que siembras generosamente y a lo mejor te va a ir mal económicamente. No te vayas a apartar de Dios, porque son pruebas que pasa en la Biblia. Acuérdate que cuando Dios es generoso con nosotros, no solamente se está refiriendo a la economía de este mundo, sino que se refiere a que estás guardando tesoros en el cielo. Le dijo al rico, da todo lo que tiene a los pobres. El reino de los cielos es predicado a los pobres. Da todo lo que tiene a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Bueno, cuando Dios dice que Dios va a ser generoso con nosotros, si nosotros somos generosos en las ofrendas, tal vez sí nos puede ir bien económicamente, pero también hay la posibilidad de que no te vaya bien, pero tú estás siendo generoso. Bueno, no te vayas a desanimar y apartar de Dios, porque Dios no se está refiriendo tanto, aunque sí también es parte en lo económico, sino que tú estás atesorando tesoros en el cielo, en donde el orín y ladrones no entran, ni nadie te lo puede quitar, es tuyo. Cada que tú eres generoso con la iglesia de Cristo, Dios también es generoso contigo. Tanto como puede ser aquí en la tierra y en el cielo. Pero una cosa sí es cierto, que en el cielo, dice, todo está completamente, dice, reservado para ti, ¿va? Sin que nadie te lo quite. Si tú permaneces en Cristo. Dice, pero en la tierra, puede que tú seas generoso en las ofrendas. Y a lo mejor, dice, puede que pases en un momento difícil y que no vayas a tú a pensar, no, es que es la ofrenda, porque el diablo usa esos momentos para meter cizaña y hablar mal de los siervos de Dios. ¿En qué me baso yo? Yo siempre me baso en la Biblia. Yo nunca me baso en mi mente ni en la sabiduría del mundo, ¿va? Porque soy cristiano, por eso me baso en la Biblia. Siempre me baso en la Biblia. Bueno, ¿de dónde yo saco este pensamiento? De que Pablo dice, él relata su vida. Dice, en todo sé vivir en abundancia, sé vivir en desnudez, en pobreza, en hambre. Bueno, yo te pregunto, hambre, desnudez y pobreza fueron parte de la vida del ministerio de Pablo. Bueno, yo te pregunto a ti, ¿Pablo era un hombre que ofrendaba generosamente? Claro que lo hacía. Bueno, entonces, ¿por qué vivió momentos de desnudez? Momentos, dice, de que a lo mejor no tenía para comer, ¿va? Dice, momentos de pobreza. Pero dice que también vivió momentos de mucha abundancia. Pero dice, ante todo eso, dice, supe guardar la palabra de Dios. Lo único que te quiero dar a entender es que en la ofrenda tú puedes ser generoso y ofrendar correctamente, dice. Pero no tanto se refiere a Dios que es generoso contigo en cuanto a lo económico, que aunque sí se refiere a eso, pero más que nada enfócate en que tú estás atesorando tesoros en el cielo, riquezas en el cielo, y que aparte la gracia de Dios, que es generoso, que es la vida eterna, permanece en ti por ser generoso con el pueblo de Dios. De manera que Pablo era generoso en sus ofrendas, porque un predicador tiene que poner el ejemplo. Así que aunque él era generoso, hubo un momento, dice que de desnudez, que no tenía para comer,
y que vivía en pobreza, momentos momentáneos que pasaron, ¿no? De manera que tú puedes ser generoso a ofrendar bien, dice, pero también puedes pasar por esas dificultades. Pero la generosidad, dice, de Dios, más que nada se refiere a que posees la vida eterna y riquezas en el cielo, donde el orín no corrompe, dice, ni ladrones pueden minar. De manera que el mandamiento en 1 Corintios 16:2 dice de esta manera, en esta versión dice así: los domingos, cada uno de ustedes aparte algo de lo que ganó durante la semana y guárdenlo. Así cuando yo llegue, no tendrán que empezar la colecta. El mandamiento en esta versión dice los domingos, cada primer día de la semana. Cada uno de ustedes, los que están congregados, aparte algo. Cuando dice aparte algo, Dios te está dando la voluntad de que tú decidas cuánto le quieres dar a Dios. Yo no tengo por qué poner porcentajes obligándote a que tú ofrendes algo que yo quiero que ofrendas, poniendo excusas, ejemplos de la Biblia que Dios nunca mandó ni ordenó. Nunca. Porque entonces yo estoy violando el mandamiento de Dios. Y déjame decirte que la ofrenda tiene un propósito. El por qué es voluntario. Como te decía ahorita anteriormente, ¿verdad? Todos los mandamientos de Dios, por muy sacados de onda que se vean, tal vez para ti o para mí sea algo ilógico, pero para Dios no, para Dios tiene un propósito. Y tenemos que respetarlo para no ser obstáculos al propósito de Dios, que es salvar a la humanidad. Y te voy a explicar por qué la ofrenda, dice, es voluntaria. Porque nada tiene que ver con porcentajes del 10% de la viuda y de nada de eso. Nada de eso tiene que ver. Simple y sencillamente es que tú seas agradecido con Dios, bondadoso y portes algo. Una de las razones es, ¿por qué? Porque en este mundo, dice, todo el mundo tenemos necesidades, todo el mundo. Tal vez yo estoy soltero, ¿verdad? Y tal vez a lo mejor yo tenga la posibilidad de dar el 10% o más del 10%, ¿va? O lo que sea, lo que esté en mi corazón, eso es totalmente voluntario y lo puedo hacer y no me vea afectado en mis necesidades de la vida. Pero ¿qué hay del que tiene hijos? ¿Qué hay de las madres solteras? ¿Qué hay de las que no tienen las mismas oportunidades que otros en este mundo? Teniendo en cuenta que el reino de los pobres no es predicado a los ricos, sino a los pobres. Y muchos hermanos de las congregaciones de las iglesias de Cristo, dicen, no expresan sus sentimientos, no dicen lo que realmente sienten, porque tienen temor de ser vistos mal por aquellos que imponen cosas que Dios nunca mandó, o porque las congregaciones los vean como que no aman a Dios, por no obedecer un mandamiento que es dado por el hombre y no por Dios. Y no sabemos si ellos tengan dificultades con sus hijos, en las escuelas, pasen por alguna dificultad, no sabemos. O puede haber familias que sí lo puedan hacer, o puede haber familias que no. De manera que a muchos se les es bien difícil expresar su sentimiento, lo que ellos piensan, y no dicen nada, se quedan callados. Y termina por irse de la iglesia. Nomás porque tú les hiciste creer que si no ofrendan el 10% no es agradable a Dios. O que tiene que ser el 10, o que tiene que ser más del 10%. Cuando es algo, dice que Dios ya quitó y que no es cierto. Tú puedes ofrendar menos del 10% de lo que tú ganas en la semana y es agradable delante de Dios. Porque yo te digo, ¿por qué si tú pones como ejemplo la ofrenda de la viuda, por qué no lo haces? O yo me pregunto, ¿lo has hecho alguna vez en tu vida? No. El predicador dice, lo que pone como ejemplo lo hace. Imagínate que todos los días de tu vida, dice, tuvieras que ofrendar como la viuda, pues ¿qué haces? Bueno, la ofrenda de la viuda
no estuvo basada en el 10%, mucho menos del 10%. No estuvo basada en el 10%. Aparte, la ofrenda que estaba realizando la viuda era algo espontáneo. Algo que se hacía como una reunión religiosa y luego pasaban las ofrendas. A ver, ¿quién quiere aportar algo? Aparte del 10% que estaba establecido. No olvidemos que todavía era el tiempo de la viuda. Todavía era el tiempo de diezmar. Todavía no se quitaba el diezmo, todavía se diezmaba. Pero en el tiempo de la viuda era una ofrenda que puede decir como espontánea, ¿va? O decir no era algo, era algo voluntario. O sea, había un evento religioso, una reunión religiosa, en donde se estaban tratando asuntos de Dios, edificación al pueblo de Dios, y a la vez, dice, se hacía una recolecta para la necesidad del pueblo de Dios, voluntaria, lo que ustedes quieran. Dice, entonces, dice, la ofrenda de la viuda, dice, no, nada tiene que ver con el diezmo, nada. Hay posibilidades de que la Biblia dice, dio todo su sustento que tenía en ese momento. Pero posiblemente ella ya había adquirido algún tipo de sueldo, de dinero anteriormente, y ya había gastado en sus necesidades. Te digo, la ofrenda no era una obligación. La obligación era el 10%. La ofrenda era algo, si tú quieres aportar algo para el pueblo de Dios, voluntario. Como está escrito hoy en día para todos los cristianos. Los domingos, cada uno de ustedes aparte algo de lo que ganó durante la semana y guárdelo. Así cuando yo llegue no tendrá que empezar la colecta. De manera que la viuda, dice, ella nomás fue a edificarse al evento, a la religión, a la congregación del pueblo de Dios. Ella nomás fue a escuchar palabra de Dios. Y llegó el momento de ofrendar. Dice, tal vez ella ya había gastado, pero en ese momento, dice, ella no iba con la intención ella nomás iba a escuchar palabra de Dios, pero se llegó el momento de la ofrenda. Es el momento de la ofrenda, lo que ustedes gusten aportar es voluntario. Ahí va el arca de las ofrendas, lo que ustedes gusten aportar. Aquí no hay un porcentaje, no hay nada. Lo que cada quien decida da. Entonces dice que Jesús observaba. Dicen que muchos ofrendaban rebasando en gran manera las ofrendas de la viuda. Pero dice que la viuda, es que, pues, ¿qué le voy a dar a Dios? Y si ya nomás me queda esto. Dice, y bueno, dice la viuda, bueno, pues, dice la viuda que ella quedó satisfecha con la palabra de Dios porque fue a escucharle de corazón sincero. Entonces, es que yo quiero darle algo a Dios porque estoy agradecida por la palabra que acabo de escuchar. Sin saber, la viuda dice que Cristo la estaba observando, ella no sabía. Ella ni en cuenta. Dice, de una manera, dice, pues qué vergüenza porque todos están echando, yo veo que muchos echan muchísimo dinero, dice. Y yo creo que ella con mucha vergüenza hasta tapaba su dinero que no lo vieron, ¿no? Aquí un poquito, dice. Pero es lo que tengo, es lo que tengo, y en verdad lo estoy dando de corazón sincero, dice, porque acabo de caer bien edificada por la palabra de Dios. De corazón sincero, voy a buscar a Dios. Y es poquito, pero te lo doy. Era todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Después, literal, ahí se aplica, Dios proveerá. Fue lo que ella aplicó, Dios proveerá. Dice, es poquito lo que me queda, es todo lo que me queda. Dice, pero lo voy a dar en agradecimiento y estoy agradecido con Dios. Y lo dio. Dice, después hago más. Teniendo en cuenta que, pues, no, o sea, después tengo una vida para hacer dinero. ¿Por qué no darlo? Bueno, entonces Dios vio la disposición de ella, de despojarse. Aunque era poquito. Nada que ver con el 10% y nada que ver con las ofrendas extravagantes que daban los demás. De manera que fue aceptada por Dios la mínima ofrenda de la viuda. Bueno, sucede lo mismo en el cristianismo. En el cristianismo, el propósito de que la ofrenda sea voluntaria es porque hay personas, dice Dios, para empezar, el reino de los cielos, dice, no es predicado a los ricos, no es predicado a los pudientes, no es predicado, dice, a los que abundan en dinero. El reino de los cielos es predicado a los pobres. Ahora vamos a ver la razón. Dice, bíblicamente, dice, ¿por qué Cristo estableció ese mandamiento? Te digo, tú siempre tienes que tener en cuenta que si Dios ordena algo, tiene un propósito. ¿Qué vale más? ¿La vida
o el dinero? Sin duda, sin nada vine a este mundo, dice Job. Sin duda, nada me voy a llevar. ¿Qué vale más? ¿La vida o el dinero? Un ejemplo está en el rey Saúl. Dice que el rey Saúl, dice que, ¿qué es la vida en este mundo? No todo el que me diga Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está escrita en la Biblia. ¿Qué es la vida? La vida es obedecer los mandamientos de Dios, tal y como están escritos. No le quites ni le agregues. Obedécelos tal y como están escritos. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito y un porqué. Pero a veces es necesario saber el porqué para que lo puedas entender. Que esto no se trata de que es que yo quiero imponerlo. O es que yo tengo la razón. Y es que yo soy el elegido de Dios. Y es que a mí obedézcame, no. El propósito de los mandamientos de Dios, el propósito es dar vida a la humanidad. Darnos vidas a nosotros. Todo el que obedece la palabra de Dios y la guarda, se salvará y verá la vida. La vida es guardar los mandamientos de Dios. El dinero sirve en este mundo. También tiene un propósito en este mundo. También se necesita en este mundo. Pero es más valiosa la vida que el dinero. De manera que la ofrenda de la viuda, dice, Dios la vio con un corazón bueno. Más que nada fue, dice, porque es un agradecimiento, dice, por la palabra de Dios, por Dios mismo. Dice, y tengas, coopero con esto, con lo que puedo cooperar. Bueno, para empezar, Dios lo que vio, dijo, para empezar, ella vino al templo a edificarse, a buscar la vida, a creer en Dios. Pero es necesario, dice, aportar algo. Dice, pues es que esto es lo que yo puedo, dice, es aceptable, dice Cristo. De hecho, es más aceptable que las espléndidas ofrendas de los demás. Más aceptable. Dice, porque una lo hiciste de corazón sincero. Dice, y dices todo tu sostén, que tal vez era poco, dice, pero era lo que te quedaba y lo dices de corazón. Confiando en Dios, Dios proveerá. Y así lo es, Dios provee, ¿verdad? O Dios siempre te va a sacar de tu necesidad, de nuestra necesidad. Saúl dio la ofrenda más espléndida. Es que a Dios no le voy a dar Dios, ¿cómo le voy a dar poco a Dios? Yo le tengo que dar lo mejor a Dios se le da lo mejor. ¿Cómo le vamos a dar poco a Dios? Dicen que las ofrendas de Saúl, dicen, eran espléndidas. Era de admirarse lo que Saúl estaba sacrificando a Dios, admirable. Es que Dios no le va a dar a Dios, yo no le voy a dar yo le tengo que dar lo mejor a Dios. No le vamos a dar cualquier cosa a Dios. Cualquier cosa yo no le voy a dar a Dios. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Lo material, el dinero o el obedecer la palabra de Dios, que es vida? ¿Qué es más importante, el dinero o la vida? Una persona prudente, sabia, inteligente, dice, la vida es mucho mejor que el dinero. Vale más la vida, el amor, que el dinero y las cosas materiales en este mundo. Pero todas aquellas personas que son como Caín y todos aquellos que son como Saúl, en su hipocresía, lamentablemente lo digo, es que yo no le voy a dar cualquier cosa a Dios. Decía Saúl, una buena ofrenda acá engrosada, de las mejores, véanlo todo el mundo, miren mis ofrendotas, rechazadas por Dios. En la ofrenda de las viudas, los fariseos, dice, ofrendas espléndidas, rechazadas por Dios. Tal vez arrebasaban el 10%. Ni siquiera era obligatorio, era lo que tú querías echar. Rechazadas por Dios. ¿Qué es más importante? ¿El dinero o la vida? La vida. De manera que Samuel se le presenta a Saúl. Saúl, para Dios, para ti, es una buena ofrenda ante los ojos de Dios, pero para Dios es desagradable, es abominación tu ofrenda, le da asco. No pudo subir tu ofrenda como olor fragante. Ante tus ojos sí, porque tus ojos miran como Caín, miran lo terrenal, le dan valor a lo de este mundo. No mueres a las cosas terrenales para que puedas vivir en lo espiritual, que es la palabra de Dios, y se vive obedeciéndola. ¿Qué es más importante? ¿Prestar atención, obedecer lo que Dios manda,
o la grosura de las ofrendas. Ciertamente, el prestar atención y obedecer la palabra de Dios es mejor, es vida, que lo material en este mundo. Ah, Samuel, pero ¿cómo le voy a dar? Yo le tengo que dar lo mejor a Dios, por eso lo hice así. Dios exige de nosotros lo mejor. Dios exige un corazón dispuesto a obedecer su palabra de Dios. Único don que pueda ofrecer. Dice, ¿qué me puedes construir tú a mí, David? ¿Qué me vas a construir? Dice, ¿qué casa puedes construirle al Dios vivo? ¿De quién tengo yo necesidad? De que me alimenten. De nadie. De nadie tengo yo necesidad de pedirles alimento, ni de riqueza, ni nada. Lo único que yo quiero de la humanidad es un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios. De manera que para ti son unas ofrendas espléndidas, violando la ley de Dios. Dice, pero para Dios hubiera sido mucho mejor que hubieras guardado la palabra de Dios y que hubieras obedecido la palabra de Dios. Porque ciertamente el obedecer la palabra de Dios y guardar los mandamientos de Dios es vida. Y vale mucho más que una ofrenda espléndida violando los mandamientos de Dios. Y qué difícil, porque a algunos nos gana el orgullo. Qué difícil es obedecer los mandamientos de Dios cuando es para nuestro propio beneficio. Porque en esta hora te voy a demostrar bíblicamente cuál es el propósito de por qué la ofrenda de Cristo, el mandamiento, está basado libremente y no en porcentajes. O que tenga que partir a partir de un punto. Lo vamos a ver bíblicamente, ¿verdad? Como Dios manda y como Dios ordena. Primeramente tenemos que entender algo que dice en Lucas 11:52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia a vosotros mismos. Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis. Y a los que entraban, se lo impidáis. Bueno, esto sucede cuando aquí dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Es decir, dejaron de ponerle atención a los mandamientos de Dios y establecieron sus propios mandamientos. No es que por qué no se lava la mano. No es que se debe de ser así. No es que esto es pecado. Dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, que dejaron de poner su atención a la palabra de Dios y empezaron a establecer mandamientos basándose en su propio entendimiento, en lo que ustedes creen que así es y no en lo que Dios ordena. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos, no entráis. Dice, y a los que entraban se lo impidáis. ¿De qué manera se lo impiden? Como te lo digo, y como te lo he dicho de acuerdo a las escrituras, y como dijo Samuel, ciertamente el poner atención a los mandamientos de Dios y obedecerlos y hacerlos, dice, es más importante y aceptable de Dios, dice, que la grosura de tus ofrendas. Los fariseos, que se les había confiado al pueblo de Dios, ser guía del pueblo de Dios, dice, empezaron a establecer sus propios mandamientos de sus propias imaginaciones. Y luego, al hacerlos, que el pueblo los guardara, así hacían que el pueblo confiara en ellos, en que ellos tenían la razón y no la palabra de Dios. Y así, tanto como los fariseos y tanto como los que obedecían a los fariseos en mandamientos que no eran de Dios, eran apartados de Dios. Ay de vosotros, intérpretes de la ley,
porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis. No entráis porque no guardan los mandamientos, porque establecen sus propios mandamientos, porque inventan nuevas formas de pecar. Dice, y a los que entraban, dice, están haciendo que crean en esas nuevas formas de pecar. Están haciendo que obedezcan mandamientos que yo nunca mandé. Y ni uno ni el otro entran al reino de los cielos. Es decir, en otro versículo dice, ciegos, guía de ciegos. Y en otro versículo dice, por eso es importante leer la Biblia y pedir a Dios inteligencia y conocimiento. Porque dice Dios que la ira de Dios viene sobre aquellos hijos desobedientes que ya no quieren hacer la voluntad de Dios por creer en guías que son ciegos, guías de ciegos. Es decir, dejaron de poner la confianza en la palabra de Dios y pusieron la confianza en los líderes fariseos. Ciegos, guía de ciegos. Pero un hombre como Pablo, como Cristo, como Elías, como Abraham, como Moisés, dice, no pone su mirada en el hombre, pone su mirada en la palabra de Dios. Tú puedes ser faraón, dice Moisés. Yo sé que eres faraón, pues yo viví contigo. Yo sé quién eres. Yo me crié en la realeza de lo más poderoso que existe en el mundo egipcio. Dice, pero tú no sabes ni quién es Dios. Dice, no se compara tu reino con Dios. Por eso dice, yo camino con Dios, dice Moisés. Yo sé quién es Dios. Dice, yo sé que tú no eres nada, aun aunque te ves tan poderoso. Bueno, Moisés, dice, puso su confianza y su mirada en Dios, en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en el hombre, y dejamos de poner atención en la palabra de Dios, y no obedecerla, dice, tanto como Dios destruye al ciego, al fariseo, que empieza a dar ordenanzas o que empieza a inventar nuevas formas de pecar, y junto con ellos a los que lo siguen y los escuchan y los obedecen. Dice, porque ciertamente, dice, se va a salvar no el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está escrita en la Biblia. De manera que todo el mundo tiene derecho de predicar la palabra de Dios para ser útil en el reino de Dios. Todo el mundo tenemos derecho al conocimiento, a dar mensajes, a dar frutos, a defenderte inclusive tu ministerio, pero siempre que sea conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que yo pienso. Saúl, es más importante obedecer la palabra de Dios, Saúl. ¿Qué has hecho? Es más importante que tus ofrendas espléndidas. Samuel, pero ¿cómo le voy a dar a Dios lo peor? A Dios le tengo que dar lo mejor. Si tú le quieres dar lo mejor a Dios, te voy a decir que es darle lo mejor a Dios. Hasta hay un canto que cantamos. El único Dios, el único don que Dios puede aceptar de nosotros, dice, es nuestro corazón, dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Único don que podrá aceptar. Ciertamente, dice, el poner atención y obedecer la palabra de Dios es vida. Y es mucho mejor que tus ofrendas espléndidas. Es que ¿cómo le voy a dar lo peor a Dios? Dios se merece lo mejor. Si Dios se merece lo mejor, obedece su palabra. Si en verdad amas a Dios, obedece su palabra. Si en verdad quieres vivir y reconoces que el poder de la vida está en Dios, obedece su palabra. Y te digo, como dice Timoteo, dice que la ley dice, es buena y se usa legítimamente. ¿Por qué te digo esto? Para que veas que no nomás hablo por hablar, ni que yo hablo por mi propia cuenta, ni que solamente dice soy terco, o que soy como que aferrado, no. En verdad, dice, amo a Cristo, dice, y amo a la iglesia de Dios, e inclusive amo a la congregación, dice, en donde yo me reúno, dándoles un mensaje a todo el mundo, dice, de salvación, de acuerdo a la palabra de Dios, para que nosotros seamos salvos y no seamos arrastrados por el engaño, dice, desde Satanás, ¿verdad? Que a veces todos cometemos errores, todos. Yo he cometido errores, como dice Pablo, de todos yo soy el más pecador. Dice, pero si tú amas a Dios y amas a la iglesia, vas a dar un mensaje de acuerdo a la palabra de salvación, ¿verdad? Pero a veces, cuando el orgullo me gana, es que tú no puedes decirme a mí nada, o sea,
¿Cómo? O sea, ¿cómo? Dice, no, tercos, dice. Y si se aferran a que ustedes tienen la razón y no le quieren dar la razón a Dios, se aferran a que no. No, si yo como ser humano, dice, puedo cometer errores. El rey David lo hizo. Muchos siervos de Dios sí lo hicieron, pero lo reconocieron y gracias a reconocerlo y obedecer a Cristo se salvaron. Pero ahí cuando entra en nosotros la dureza como el faraón, es que ¿por qué? Y la soberbia, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y no haces nada. Y así te quedas, ¿no? De manera que siempre el mensaje dice, es poder, dice, de salvación, dice, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. De manera que como los fariseos, que eran doctores de la ley, dice que el entendimiento se les embotó, porque ya no quisieron hacer justicia, porque ya quisieron establecer sus propios mandamientos, porque ya no quisieron obedecer a Dios. Entonces Dios se apartó de ellos. Segunda de Corintios 3:14. Y te digo, todo el mundo fallamos en el cristianismo, dice, pero vamos enderezando nuestros pasos, aceptando, dice, los errores. Como ayer se dijo en la predicación, aceptando nuestros errores y enderezar el camino, dice, para poder ser salvo. Pero un corazón rebelde y endurecido, ¿no? Se enoja y no quiere. Ya no te quieren hablar y así, o sea, te hacen el feo y te hacen a un lado. Empieza a entrar la soberbia en uno, ya no le hablo, lo que me dijo, te dan la espalda. Inclusive empiezan a inventar males sobre ti, ¿verdad? Fíjate, los fariseos, Dios estaba con ellos porque ellos, dice que Dios les confió la palabra, pero como quisieron establecer lo que ellos quisieron, les sucedió lo mismo que el diablo, los expulsó del reino. Segunda de Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo, dice, es quitado. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo, dice, es quitado. Fíjate bien lo que dice aquí. Fíjate cómo a veces tomamos a la ligera la palabra de Dios. Si yo quiero decirte que el 10% es un ejemplo a seguir como ofrenda, dice Cristo, oye, todavía no se te cae el velo. Todavía no se te quita el velo. ¿Que no entiendes que yo ya lo quité? Y que hay un propósito. ¿Por qué no debemos hacerlo así? Hay un propósito. Y ahorita vamos a ir al propósito. Bíblicamente, el por qué la ofrenda es voluntaria. Pero luego empiezan los chismes. Es que si tú no quieres ofrendar, es que tú eres tacaño. Empiezan los chismes, nada que ver, nada que ver. Ahorita te voy a decir el por qué. El mandamiento es voluntario en el cristianismo. ¿Y por qué Dios quitó el diezmo? Y dice, lo voy a leer desde el 12. Segunda de Corintios 3:12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, quieren guardar los mandamientos. Hermano, ¿cómo debo de ofrendar? Pues hermano, como el 10%, un ejemplo. Hasta el día de hoy. Dice que Cristo ya lo abolió, ya lo quitó, y tú todavía lo quieres traer de regreso. Quieres penetrar otra vez lo que es pecado. Pero el entendimiento, teniendo en cuenta que el diezmo, dice, no se puede usar ni como ejemplo, porque es algo que ya está quitado. ¿Cómo debo de ofrendar? Pues obedezca a Dios, o lo que usted proponga en su corazón. Pues dígame un porcentaje. No, pues usted sabe, el mandamiento es usted sabe, hermano. Dios es bueno, es generoso, te da
a escoger que tú decidas cuánto. Nomás que sí, la escritura dice que sea generoso. Porque el que siembra escasamente dice, segará escasamente, ¿va? Igual el que siembra generosamente, generosamente segará. Y si alguna de las cualidades hay en la congregación en donde yo me reúno, dicen que es una iglesia generosa, ¿va? Y al ser generosos, dice, eso quiere decir que hay temor en Dios, ¿va? El querer ser generosos con ofrenda, ¿va? Pero bueno, mi pregunta es esta. ¿Por qué si hay esa cualidad en una congregación, dice, ¿para qué violar el mandamiento de Dios? Queriendo imponer algo que Dios ya quitó o que Dios no ordena, ¿va? Pues, afecta en otras personas, sí afecta. Y ahorita vamos a ver el cómo afecta y el propósito de por qué se debe de ofrendar voluntariamente. De manera que, como ya te he dicho anteriormente, dice, la iglesia de Cristo, donde yo me reúno, es una iglesia generosa. Y eso es amor a Dios. En cuestión de lo generoso, ¿va? Es algo, dice, que no se discute y que siempre ha sido así desde que yo soy pequeño, ¿va? Creo que es una buena calidad. Dice, pero aguas. Dice que posiblemente, dice, haya personas que cuando tú quieres establecer una forma de ofrendar de acuerdo a lo que tú crees y no a la voluntad de Dios, dice, posiblemente haya personas, dice, que se hayan ido por esa situación, dice que a veces se establece como mandamiento cuando ya no es mandamiento, ¿va? De manera que si yo digo, si una iglesia es generosa, ¿para qué violar la ley de Dios? ¿Y por qué no cumplir la ley de Dios? Al dar el mandamiento de parte de Cristo que se ofrende como Dios ordena. Te digo, a lo mejor los hermanos, dice, ofrendan, dice, porque en ellos hay, te digo, en otras iglesias les dicen que si no diezman, no aman a Dios y lo hacen. Bueno, hay un temor de ellos, hay una cualidad buena, hay un temor de ellos en ofrendar a Dios, ¿verdad? Pero a veces, dice, el establecer mandamientos que Dios no ordena va a afectar en la iglesia. Y va a tener, dice, un resultado, dice, trágico que tú no te imaginas ni te esperas porque no quieres respetar los mandamientos de Dios. Y lo vamos a ver ahorita. Y ahorita te lo voy a explicar bíblicamente, ¿va? Que tal vez haya personas que sí lo pueden hacer, pero que Dios nunca lo mandó ni lo ordenó. Pero tal vez haya personas que no lo pueden hacer y no pueden cumplir con él. Yo he visto cristianos que están endeudados cristianos, porque no pueden económicamente, dice, no pueden. Y que a veces no se quieren acercar a la iglesia porque tú ya les metiste en la cabeza que si no hacen el 10% o más del 10% no aman a Dios, cuando eso es una mentira, cuando eso no es un mandamiento. Dice, cuando la ofrenda, dice Dios, trae como la ayuda, dice, lo que tú puedas aportar. Nomás hágalo de corazón sincero. Pero es más importante que usted no se deje de reunir. Es más importante que venga a conocer la voluntad de Dios, a congregarse. Dice, no le hace que no traiga una ofrenda espléndida. No le hace si nomás puedes portar con poquito, si es tu oportunidad, si es todo lo que puedes, y es de corazón sincero, es aceptable delante de Dios. Pero yo los quiero aquí en la congregación. Que la ofrenda no sea un impedimento para que tú no te reúnas en la iglesia de Cristo. Pero muchas personas, como te digo, no expresan sus sentimientos y no lo dicen. Les empiezas tú a inculcar que si no hacen más del 10% no aman a Dios. Y que cómo le van a dar poquito a Dios y que tiene que ser más del 10% 5. No, es una mentira. Lo que Dios quiere es que vengas a obedecer la palabra de Dios. A Dios no le importa el dinero. Sí, es un mandamiento que tenemos que aportar algo, pero por lo mismo es voluntario. Porque yo no quiero, dice el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dice, yo no quiero que dejen de venir a la iglesia, nomás porque no pueden ofrendar el 10%. Dice, a mí me interesan más las almas que su dinero. Es más necesario que vale más la vida que el dinero. Por eso Cristo, dice, quitó el 10% como ofrenda a Dios. Y es libre de lo que tú puedas aportar. Es mucho mejor, aunque no tengas dinero, dice, con que tengas algo, lo que sea. Si no tienes dinero, algo, lo que sea. Que no te dé vergüenza, como la ayuda, lo que sea.
Dice, porque sí tienes que ofrendar. Dice, ve, pero ven, ofrenda. Dice, pero lo más importante, que el cristiano no falte a la iglesia, no deje de reunirse, no deje de buscar a Dios. Pero ¿a poco si yo empiezo a decir que tú no amas a Dios y no ofrendas más del 10% o el 5% o el 10 o más del 10 o el 10%, entonces yo le hago creer al cristiano que esa no es aceptable y que no es de Dios? Entonces muchos piensan, entonces ¿para qué voy? No va a recibir mi ofrenda, no puedo, tengo hijos. O sea, te digo, yo conozco cristianos que están endeudados, no les alcanza el dinero, y luego tú imponiendo, y luego yo les quiero imponer ese mandamiento, haciéndoles creer que si no lo hacen, no aman a Dios. Cuando Dios dice, oye, espérate, yo cuando dije eso, o sea, ¿en qué te basas? ¿Por qué no quieres respetar el mandamiento? Que ellos aporten algo voluntariamente. Hay un propósito. Ese es el propósito. Que las almas no se alejen de la vida eterna, nomás por el dinero. Nomás porque no, es que el hermano dice que sí, que y luego, no, hombre, o sea, qué vergüenza, todo el mundo puede ofrendar y yo no me puedo ofrendar. No, mejor no voy, no van a la iglesia ya. Es que Dios no me va a aceptar porque no puedo ofrendar eso. No, a Dios no le interesa el dinero. Es un mandamiento que ofrendemos lo que tú puedas dar. Lo que tú puedas dar, lo que cuando tú recibas tu sueldo, Dios nomás dice, tú nomás aparta algo, aparte, dice, a mí no me importa la cantidad. Puede ser muchísimo menos que el 10% o puede ser más, no hay un porcentaje, no partimos de un punto de partida. El mandamiento es simple y claro, ofrende de acuerdo, ponga aparte algo, y así lo dice la escritura, ¿va? Me gusta esta versión. Bueno, hay una versión que dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda. Bueno, hay otro que dice, el primer día de cada semana cada uno debería separar una parte del dinero. O sea, algo que tú quieras, que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunir todo de golpe. El primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde otra vez algo voluntario, algún dinero conforme a sus ingresos para que no tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Y si tú quieres leer todas las versiones que hay en el mundo de la palabra de Dios, todos van a decir lo mismo. Lo que tú quieras, algo, lo que sea tu voluntad, aparte algo. Lo que esté en tus posibilidades para poder, dice, cumplir el mandamiento. Dice, pero Dios sabe, dice, que tú tienes necesidades, dice, de mantener a tus hijos, de comer, y que el mundo, dice, las cosas en el mundo se están poniendo bien caras, y se está poniendo bien difícil la cosa, dice, cada vez, dice, los precios van en aumento, y a veces el sueldo, dice, no aumenta, y Dios sabe todas estas cosas, de manera que Dios ya lo sabía de antemano que todo esto sucede en el mundo. Dice, yo no quiero establecer un porcentaje como lo hice en el Antiguo Testamento, y también hay una razón bien importante por qué ya no está el 10%, y esto te lo voy a decir. Porque antes había un porcentaje, este porcentaje tiene que ser, ni más ni menos, tiene que ser tal y como es. Te voy a decir por qué los judíos, porque tú dices, tú puedes decir una cosa, tu pretexto ante esa errónea creencia, tu pretexto puede ser es que porque ellos podían, ¿y por qué nosotros no podemos? Bueno, ahorita te voy a decir por qué ellos podían y por qué nosotros a veces, no digo que no puedan, a lo mejor sí puedan, pero a lo mejor hay familias que no lo pueden, están endeudadas económicamente, y luego tú exigiéndoles el 10 o más del 10, que porque si no, no aman a Dios. Es una completa mentira. Es que estamos en un mejor pacto. No, mejor pacto. El mejor pacto es que hay más misericordia. Y de hecho, por eso Dios quitó el 10%, porque tiene más misericordia y estamos en un mejor pacto. A mí no me interesa el dinero, dice Dios. Es más valioso la vida, la obediencia a la palabra de Dios que el dinero. De manera que si es necesario la ofrenda para cubrir las necesidades de las iglesias, o que haya un sostenimiento para un predicador o pastor en la iglesia de Cristo, ¿va? Es necesario.
Dice, por eso yo, dice, en una congregación, dice, ustedes lo que ustedes quieren aportar, lo que puedan. Si alguno puede una cantidad fuerte, pues bien, gloria a Dios. ¿Da? Si alguno puede una cantidad pequeña, dice, como la ayuda, dice, no lo vayan a criticar ni lo vayan a juzgar. No hay porcentajes en la Biblia. Todo es de acuerdo a la voluntad de corazón sincero. Dice, pero más importante, dice, lo que yo quiero, dice, es que no dejen de venir a la iglesia de Cristo por la ofrenda. Que digan ustedes, por eso yo les estoy dando la oportunidad de que ofrendan lo que ustedes quieran. Porque qué tal si en una semana no trabajó y nomás puede aportar poquito dinero. Es que no voy a ir porque ahora no puedo dar el 10% ni más del 10%. Dice Cristo, ven, acércate confiadamente. Lo que tengas, eso sí va. El mandamiento es que le tenemos que dar algo a Cristo. El mandamiento, ¿ah? Bueno, siempre yo creo que hay la posibilidad de ofrecer algo, aunque sea poquito, pero hay la posibilidad de ofrecerle algo a Dios, ¿va? Sí, eso sí, ¿va? Porque tenemos que cumplir ese mandamiento. Pero es totalmente libre y voluntario, porque dice Dios, lo primero que quiero es que no vayas a sacar la excusa de que ya no vienes a la iglesia porque no puedes cumplir con el 10% o más del 10%. Porque ya el hermano te hizo creer que si tu ofrenda no es esa, dice, ya no quieres venir a Dios, o que ya no amas a Dios, cuando es una mentira. El que ama a Dios y el que respeta a Dios y el que se salva es el que guarda sus mandamientos y vive una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, Proverbios 8:18, tenemos que tener en cuenta que la manera de vivir en el Antiguo Testamento es muy diferente a la manera de vivir en Cristo, en los tiempos de Cristo. Es muy diferente la ley de Moisés, es muy diferente a la ley de Cristo. Es totalmente diferente. Y vamos ahora a entrar en el por qué Dios quitó el 10%. Y luego tú dices, bueno, hermano, pero es que si ellos podían, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Para empezar, hermano, ellos no lo hacían cada semana, para empezar. Y para empezar, Dios no le exigía el 10%, literal, de todo lo que ganaban, de todos sus ingresos, no. Nomás era ellos tenían que diezmar de lo que ellos producían en cuanto a ganado, en cuanto a fruto de la tierra. Eso era lo que ellos diezmaban cuando era la época. Por decir, hay a veces que es época de manzanas, a veces que es época de naranjas, a veces que es época de la menta, de las semillas, de esta semilla, y luego el otro mes es época, bueno, cada que la tierra les daba un fruto, dice Dios, aparten el 10% y vayan y entréguenlo al templo. Ya con lo demás, pueden ustedes tener negocios, pueden ustedes hacer más dinero y es suyo. Pero ustedes ya apartaron el 10% y es todo lo que le exijo y ustedes van a entregar. Lo demás que resta del año, ustedes pueden hacer y producir dinero y enriquecerse y salir adelante. Y de eso ya no les quito nada, ya es suyo. Pero tú aquí estás exigiendo literal el 10% de todo, literal, de todo tu ingreso. O sea, poniéndole el Garfield en el cuello a los hermanos. Que te digo, tal vez algunos lo puedan realizar, ¿va? O tal vez yo lo puedo hacer porque estoy soltero, pero que hay aquellos hermanos que están bien necesitados y que no pueden. Ahora, te voy a decir la razón por qué los israelitas podían hacer eso. Y por qué los cristianos, dice, se le quitó el 10%. Ahorita te voy a decir la razón. No es lo mismo la vida del pueblo de Israel a la vida de los cristianos, no es lo mismo. No creas que en los tiempos de Moisés hacían un trueque los israelitas. ¿Hiciste un trueque? No, sí. ¿Cuánto ganaste? No, pues ganaste. No, pues me hice darlo al templo. No, dice, diezmaban de acuerdo al ganado que ellos producían, que Dios les daba. Y diezmaban de acuerdo al fruto de la tierra que ellos recibían de Dios. Y luego apartaban un 10% para que sus hermanos, los levitas, pudieran tener también algo. No era de que, hoy ganaste eso, también ves y das el 10%, no. O sea, hay cuenta que ellos hacían trueques y tenían sus negocios, ¿va? Tenían otras ganancias, ¿va? Pero Dios les exigía el 10%, dice, de sus cosechas y del ganado, ¿va? Tenían que representárselo a Dios. Bueno, ¿tú por qué quieres literal, dice, quitarle el 10% de todo lo que gana, ¿va? De todos sus ingresos, ¿va? De todo, así literal, ¿va?
Dice, y cuando Dios no es opresor. De hecho, Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes quieren un rey, dice, es opresor, les va a quitar sus bienes, les va a exigir sus bienes. Dice, yo no. Yo lo que les pido es justo y tiene un propósito. Dios siempre ha sido justo. Desde el tiempo que pedí el 10% era justo. Yo te voy a decir por qué era justo. ¿Y por qué ahorita ya Dios quitó el 10% y ya es voluntario? Ya no tienes ni qué vas a tener nada que, no tiene nada que ver el 10% con la ofrenda, nada. Te digo, si tú quieres, lo que tú quieras ofrendar, lo puedes ofrendar, lo que tú quieras, pero tú no puedes decirle al pueblo que si no lo hace así, él le está robando a Dios o que no ama a Dios, ¿verdad? Violando el mandamiento de Dios. Proverbios 8:18. Primero tienes que tener en cuenta que la manera de vivir en los tiempos de Moisés, cuando se guardaba la Torá, no es la misma a la manera de vivir de Cristo. En los tiempos de Cristo todo cambió. Cristo significa que esa persona, el Mesías, trae una unción especial para la humanidad, para que la humanidad, al escuchar las palabras de esa persona ungida por Dios, nosotros podamos obedecerla y ser seguidores del Mesías, del Cristo, y nos convertimos en cristianos al seguir esa unción, al creer en esas palabras que dan vida eterna, ¿va? Bueno, Cristo significa también cambio, que el tiempo es diferente al tiempo anterior. El tiempo tiene mucho que ver, dice, el tiempo con Cristo. Dice, porque Cristo también significa que el tiempo es diferente, y lo hizo. Antes todo el mundo estaba en guerra, constantemente estaban en guerra. Ahorita, de Cristo para acá ya no. De vez en cuando hay guerras, pero de Cristo para acá ya no. Antes se diezmaba, ahorita ya no. Cristo también su significado es que de aquí en adelante es otro tiempo. Y del tiempo para atrás es otro tiempo, ¿verdad? De manera que todas las ordenanzas de Cristo, por eso la Biblia dice, se distingue por Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Es decir, Cristo lo cambia todo. De aquí en adelante es otro tiempo. Se va a vivir diferente que en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto dice que era más que había misericordia, dice, pero en tiempos de Cristo hay más misericordia y más comprensión, más amor y más tolerancia hacia nosotros, la humanidad. Si un sacerdote, dice, ministraba de una manera equivocada, perdía su vida. En Cristo no. En Cristo hay líderes, o habemos líderes que cometemos errores y Cristo nos perdona. En el tiempo que Cristo lo considere, ¿va? Para que nosotros cambiemos y hagamos las cosas de bien. Es muy diferente el tiempo de Cristo a los tiempos de Moisés. No tiene nada que ver. Por eso nosotros no podemos mezclar las cosas de Moisés con las cosas de Cristo, ¿va? De manera que si yo respeto a Dios y la palabra de Dios, te vas a dar cuenta el propósito de por qué los tiempos de Cristo son diferentes. ¿Por qué estamos en un mejor pacto? Porque hay más misericordia. Se le abrió la oportunidad, ya no a Israel, sino a todo el mundo, de entrar a la vida eterna. Y dice, mi yugo, dice, no es difícil y no es carga, es fácil y ligera mi carga. Y es fácil, dice, obedecer a Cristo, porque yo quiero que entren a la vida todo el mundo. Yo quiero que todo el mundo sea salvo, dice Cristo. Por eso dice que Cristo en el mundo hizo cambios impactantes en todo el mundo. Y con esto Dios está demostrando que Cristo es Dios, porque si Cristo es el mundo, él a la hora que Él quiere puede cambiar las cosas. Desde que Cristo apareció en el mundo, todo es diferente en el mundo, todo cambió. Hasta los años se cuentan, creo que desde que Cristo apareció en el mundo o desde que Cristo resucitó, pero desde la existencia de Cristo se cuentan los años en todo el mundo hasta el día de hoy. Es decir, estamos en el 2026, se puede decir, ¿verdad? En realidad, el mundo tiene más años que 2026. ¿Pero por qué 2026? Porque el mundo es de Dios, es de Cristo. Cristo es el dueño. Apareció en el mundo y Cristo también significa un cambio. Y aquí en adelante se va a hacer esto. Es tiempo de que se haga así. Todo lo que quedó en Moisés quedó encerrado en pecado, ya no se obedece nada.
lo tenemos como enseñanza, nada más para que como ellos desobedecieron, nosotros no desobedezcamos. O viceversa, como ellos obedecieron y fueron salvos, nosotros obedezcamos. Pero de Cristo en adelante, dice, las cosas son diferentes. Y como dice, como a veces dice, como dice Corintios, dice que nos queremos aferrar a cosas que ya Dios ya quitó. Cuando yo les estoy dando la oportunidad de que ligera la carga, de que ofrezcan ustedes ofrendan lo que ustedes quieran. Y si ustedes se quieren aferrar al pecado, se quieren aferrar a la antigüedad. Es que el 10% y como ejemplo, y que el hambre, dice, eso ya lo quitó. Ahora te voy a decir la diferencia del pueblo que diezmaba el 10% a diferencia del pueblo actual que ofrenda lo que sea conforme a su corazón. Ahí te va la diferencia. Y el cómo ellos podían realizar esa actividad y por qué Dios la quitó en el cristianismo. Bueno, Proverbios 8:18. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Ageo 2:8. En los tiempos en la antigüedad, los israelitas, y todos sabemos, ¿verdad?, que los judíos son diestros en cuanto a los negocios. Son diestros en armas, en guerra. Mucha gente hoy busca entrenamiento militar en Israel porque ellos están bien experimentados en las artes marciales de la guerra, ¿va?, de pelea y todo eso. Tienen un conocimiento, dice, bien profundo. Bueno, ellos también tienen un conocimiento en riquezas, en cuanto a negocios, en cuanto a que los negocios, dice, tengan prosperidad. Porque es un conocimiento que Dios les dio, que traen desde el Antiguo Testamento, desde allá. Bueno, antes en Israel, dice, antes, si tú hallabas gracia delante de Dios, tú eras inmensamente rico, como no tienes una idea. Dios te enaltecía con riquezas. En la antigüedad estaba permitido ser rico en la antigüedad. De manera que una persona, dice, de manera que una persona que era pobre era mal visto en el pueblo de Dios. Las personas, por Dios no, por el pueblo de Dios. Porque una persona que era pobre en el pueblo de Dios se consideraba como que Dios no estaba a su favor, o que era una desgracia, o que no estaba agradando a Dios. De manera que en el Antiguo Testamento ser pobre era considerado como si fuera maldición. Aunque entre los ojos de Dios no era así. Pero todos los que guardaban la ley de Dios, los que se hallaban agradables, dicen que Dios los enriquecía. Los enriquecía de una manera sorprendente, ¿verdad? Y ahorita te voy a dar ejemplos de personas inmensamente ricas. Una de ellas es Abraham. Lot es otro. Lot, Abraham, Salomón, inmensamente rico Salomón. No me lo tienes una idea. Dice que los reyes de otras naciones se admiraban de las riquezas que tenía Salomón. Bueno, de hecho dice que Cristo, que Jerusalén, dice, era hermosa y que todas las tierras, las naciones vecinas a ella la querían conquistar por su inmenso poderío que tenía, por sus riquezas, su inteligencia, su sabiduría. Eran prósperos, en todo eran prósperos, eran inmensamente ricos. Dice que Dios los enriquecía.
Bueno, antes el poseer riquezas, el que las riquezas estuvieran a tu favor, estaba permitido delante de Dios. De hecho, Dios te las daba, esas riquezas. Si tú hallabas gracia delante de Dios, Dios te enriquecía. Creo que parece que, a ver si no me equivoco, pero parece que fue Ruth, una mujer pobre, dice que pobre. Dice que todo lo perdió con su nuera, creo algo así, ¿verdad? Lo perdió todo, hijos y todo. Dice, ella lo tomaba como una desgracia, perdió riquezas, perdió hijos, de manera que nomás le quedó Ruth, ¿verdad? Entonces ella dice, la mano de Jehová está contra mí, dice, me he empobrecido. No solamente, dice, estoy necesitada en lo económico, sino que lo perdí todo, dice, perdí mi tierra, dice, perdí mis hijos, dice, todo de la mano de Jehová está contra mí. De manera que en el Antiguo Testamento, el ser pobre se consideraba como que Dios estaba en tu contra. Por eso los fariseos no quisieron aceptar a Cristo, y mucho menos a sus seguidores, los apóstoles, porque eran pobres. Porque ellos querían a una persona como el rey David, una persona rica. El rey David dice que fue una persona que era pobre, pero desde el momento en que Dios lo escogió, dice que Dios lo enriqueció. El rey David dice que era inmenso en riquezas también, no más que Salomón, pero dice que era una persona poderosa. Bueno, en el Antiguo Testamento Dios te podía enriquecer y no era pecado que tú seas próspero en el Antiguo Testamento. De manera que cuando Dios les exigía el 10% del ganado y el 10% de las semillas, para ellos no era nada. Porque ellos tenían negocios, dice, en la cual podían tener una fuente que los hacía ricos a ellos. Y no tenían necesidad, dice, de nada, aunque dieran el 10%, dice, de sus cosechas y el 10%, dice, de sus ganados. Te digo, Dios nunca impone cosas a su pueblo que te afecten o cargas pesadas, ¿va? Nunca. En aquel tiempo Dios les exigía el 10%, pero no era nada, déjame decirte, para lo que Dios les daba como prosperidad en cuanto a riqueza. Jerusalén era admirada por los países, envidiada. Por eso siempre la querían conquistar, porque Dios prosperaba a Jerusalén, prosperaba a la nación de Israel cuando ellos obedecían la ley de Dios. Dice que Dios los enriquecía. Y cuando las naciones miraban esto, el poder de Israel, querían conquistarla. No, las conquistamos, los ponemos a trabajar para nosotros y les quitamos sus riquezas. Y nos hacemos fuertes nosotros. Miraban lo fuerte que era Israel y querían conquistarla. En el antiguo mundo, si tú conquistabas una nación, te quedabas con el poder de esa nación y te enriquecías. Y luego tú ibas a ser bien visto ante las demás naciones como lo era Israel. Israel lo era por el poder de Dios. Mientras Israel guardara los mandamientos de Dios, ellos podían ser riquísimos. No tienes una idea de lo riquísimo. Si tú lo quieres saber, en el mundo actual hay personas que tienen edificios de puros carros que son de ellos, de colección y caros, y que tienen hasta elevadores. No, quiero y lo bajan en un elevador y lo suben. Y tienen mansiones en todo el mundo. Bueno, ese poder lo podían tener siervos de Dios en el Antiguo Testamento. De manera que si ellos daban el 10% de cosechas, de ganado, ni siquiera lo daban con gusto, y no les afectaba. Porque Dios nunca ha puesto cosas de opresión ante su pueblo. Siempre ha sido Dios considerado con el pueblo de Dios. Los israelitas tenían el privilegio de parte de Dios de ser enriquecidos en otros tipos de negocios de una manera abundante mientras ellos aguardaban la palabra de Dios. De hecho, si tú eras pobre, eras mal visto en el pueblo de Israel. Era que Dios no estaba a tu favor, Dios estaba en tu contra. Pero si tú eras una persona rica y poderosa y bien parada económicamente, se daba a entender que Dios estaba a tu favor. Y así era en el Antiguo Testamento. Así era como se usaba. Por eso a Cristo, no lo aceptaron como el Mesías. Es pobre, no tiene nada. Sí, tiene conocimiento de la palabra, no decimos que no, pero para nosotros que no es el Mesías porque no tiene nada, o sea, está pobre. Un simple carpintero, y no tiene nada tiene. No, dice, como que no, dice, es que nosotros estamos acostumbrados a que una persona que es sierva de Dios, dice, esté bien parada en el mundo y tenga negocios y tenga una fuente económica poderosa que deslumbre a las demás naciones, porque así estaban acostumbrados los israelitas, a esa vida estaban acostumbrados. Ellos no pueden entender que Cristo marcaba un tiempo
diferente. De aquí en adelante va a ser así. Ya lo había dicho por medio de Moisés. Dice, Dios les va a levantar un profeta. Dice, va a haber un cambio. A él escuchen. Ya no escuchen a Moisés. Pero los fariseos querían vivir todavía de acuerdo a la ley de Moisés. Y no querían vivir de acuerdo a la ley de Cristo. De manera que Cristo significa algo diferente. De aquí en adelante ya va a ser diferente. Si antes estaba permitido y estaba bien visto que los que eran fieles a Dios, Dios los enriquecía. Dice, ahora ya no. Ahora es totalmente diferente. Las riquezas pasaron de ser de Dios, pasaron a ser al diablo. Antes una persona rica, poderosa, era bien vista delante de Dios. Ahora los que quieren enriquecerse en Cristo y se tienen que servir al diablo. Y tienen que dejar a Dios y entregarse a Satanás si quieren ser ricos. Por eso es que yo antes al pueblo de Israel le exigía el 10%. Dice, porque aparte, dice, yo los prosperaba y yo les enriquecía, en riquezas inmensas. De manera que no tenían necesidad, dice, si daban el 10% de sus cosechas y de su ganado. Dice, pero en Cristo, dice, ya mi pueblo, dice, ya es pobre. Aquí en Cristo ya es diferente. Aquí ya no va a haber riquezas. Aquí o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Ya no es como en el Antiguo Testamento. No puedes servir a Dios y a la riqueza. Pero como Cristo es considerado, dice Cristo, pues bueno, quítales el 10% también. Dice, como yo ya les quité las riquezas al pueblo de Dios, dice, ya no es como en Moisés. Antes el pueblo de Dios era rico, inmensamente rico, no tienes una idea. Dice, ahora en Cristo ya no, ahora el reino de los cielos, dice, es predicado a los pobres. Pero así como yo ya les quité las riquezas a los cristianos, a los que quieren seguir a Dios, dice, o sirves a Dios o sirves al diablo. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. No podéis servir a Mamón ni a Dios. O es Dios o es Mamón. O es la vida eterna en el mundo para el cristiano o es las riquezas por medio de Satanás, ¿no? De manera que tú puedes escoger, eres libre. Yo soy libre de escoger. Yo prefiero la vida eterna en Cristo aunque sea pobre. Porque como quiera voy a ir a vivir eternamente al cielo. Y allá las riquezas son mayores que estas riquezas. Yo te recomiendo que aunque seamos pobres, rechacemos las riquezas del diablo y permanezcamos bien en Cristo. Bueno, esa es una de las razones por qué Dios quitó el 10%. Porque dice, que ahora yo ya les dije que las riquezas ya no son de Dios, ya son del diablo. Te digo, en Cristo las cosas son diferentes. Antes las riquezas le pertenecían a Dios. Dice, ahora la Biblia dice que las riquezas fueron trasladadas a Mamón, al diablo. De manera que Dios dice, decida si quieren lo corrupto de este mundo o si quieren la santidad, lo incorruptible y la vida eterna en Cristo. Pero así como yo les quité las riquezas en este mundo a mi pueblo, dice, yo también les voy a poner algo ligero. Van a ofrendar, pero de acuerdo a lo que esté en sus posibilidades, ya quítales el 10%. Esa es una de las razones por qué Dios quitó el 10% en las ofrendas de Cristo. Antes los israelitas, dice, eran riquísimos, de manera que pues ellos podían cumplir con esa ley sin que les afectara. Dice, pero en Cristo, dice, ya mi pueblo ya es pobre, ya les quité las riquezas. Y ahorita lo vamos a ver en la Biblia, ¿no? Eso lo dice en la Biblia, ¿no? Nomás para que veas que tienen un propósito los mandamientos de Dios. Entonces, si tú quieres establecer una carga que Dios no mande, que ya la quitó, dice, yo creo que hay cristianos que sí lo pueden cumplir, ¿verdad? Pero ni siquiera es así como se hacía en el Antiguo Testamento, como tú lo quieres establecer cada semana. Sino que hay hermanos que ya no quieren ir a la iglesia o que no quieren acercarse porque están pasando por una situación económica difícil. Ay, es que el hermano dice que tienen que ser el 10%, si no, no amo a Dios. Entonces, ¿para qué voy si no puedo? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, ven. Dice, de hecho el reino de los cielos es para los pobres. Yo sé que a veces no van a poder darme una ofrenda grande. Dice, pero con lo que sea su voluntad como la ayuda. Con que sea de buen corazón. Dice, pero no dejen de venir a la iglesia. Esa es la razón. Dice, por la cual Dios quitó el porcentaje del 10%, dice, como ofrenda. Dice, yo ya lo quité. Dice, yo ya nomás, con que no dejen de venir. Lo que sea su corazón, ofrendar. De hecho, yo en las predicaciones, cuando tiempo atrás, yo escuchaba esas predicaciones. No le hace si no tiene para ofrendar. Usted venga, lo que tenga, decían, lo que tenga, lo que sea su voluntad, ofrendar. Y como quiera era una iglesia generosa y bondadosa. Es más importante, decían los predicadores, que usted venga, que no deje de reunirse. Bueno, ahí había amor por las almas.
Pero ya cuando tú empiezas, no, es que ya descubrimos que tiene que ser más del 10%, ya no hay amor por las almas. ¿A poco no puedes pensar? Dice que hay personas que no pueden hacer, que no pueden con eso, que tienen que pagar escuelas, y a lo mejor no te lo van a decir por temor, porque lo vas a empezar a señalar como que no aman a Dios y se van a sentir menos. Y no, pues ya no somos de aquí, se van. No, sin embargo, antes yo escuchaba la explicación. Si usted no tiene, pues usted como quiera venga. Es más importante que venga. Eso era lo que se explicaba antes. La ofrenda es voluntaria, lo que usted pueda. Ya cuando usted pueda ofrendar a algo bueno, por lo daba, pero Dios lo va a aceptar. Porque Dios comprende y dice su situación. Acuérdense que el reino de los cielos es predicado a los pobres. Y no a los ricos. No que Dios le cierre la puerta a los ricos. Pero los ricos, por seguir a Mamón, no quieren entrar al reino de los cielos. Por su propia voluntad, dice, porque Dios no le cierra la puerta. Dios dice, si quieres servirme, dice, el reino de los cielos en el mundo, dice, es para los pobres. Para los mamones, dice, está cerrado. Todo el que quiera seguir a Mamón está excluido de Dios. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Por eso mismo, no hay porcentajes en la ofrenda. Ese es el propósito de que la ofrenda es voluntaria. Todos los mandamientos de Dios tienen un propósito aquí en la tierra, todos. Todos los mandamientos. Oh, imagínate Dios, cuando me mande Dios a cuentas. Tú empezaste a establecer mandamientos que yo nunca ordené. Y por esos mandamientos mucha gente se apartó de la iglesia. Porque pensaban que no me estaban siguiendo de la manera correcta. Cuando yo establecí que la ofrenda es voluntaria, lo que tú puedas dar. Yo sé que hay necesidad. El reino de los cielos no es predicado a los ricos, es predicado a los pobres. Aunque tienen que tener en cuenta esto a los ricos, que a los ricos no se les cierra la puerta, sino que también ellos pueden venir si quieren, pero por ellos están bien clavados en las riquezas y en los procesos del mundo que no tienen tiempo para Dios. Qué difícil, dice, es para un rico y se entrar en el reino de los cielos. Cuando antes en el Antiguo Testamento un rico, de hecho un rico era como que él estaba bien firme en la palabra de Dios. Porque si tú tenías riquezas en el mundo, quería decir que eras agradable ante Dios. En Cristo es totalmente lo contrario. Un rico es del diablo y un pobre, dice, es el reino de Dios. Y no que el rico se le prohíba, dice, pero sus riquezas no lo dejan venir a Dios. De manera que la Biblia dice que tú no puedes recibir riquezas en este mundo si no le entregas el alma a Satanás. Si tú quieres riquezas en este mundo, como lo tenía antes el pueblo de Israel, dice, ahora tienes que apartarte de Dios y entregar tu vida a Mamón, entregar tu vida al diablo. Y entonces vas a tener mucha poder, fama y dinero en este mundo, apartándote de Dios. Por eso dice Dios, no acepten la marca de la bestia, 666, que es igual que Mamón, que diablo y que Satanás o que Baphomet, es lo mismo. Eso es 666. Dice, pero mucha gente la deslumbra el dinero y aceptan la marca de la bestia, que quiere decir apartados de Dios, que ya no tienen oportunidad con Dios, y reciben a Baphomet, reciben al diablo, a Mamón, y se entregan, dice, a la muerte por riquezas de este mundo que son perecederas. El día que te mueras no te las vas a poder llevar. Entonces Dios dice, olvídense de las riquezas y entreguen y vivan una vida espiritual entregada a Cristo. Yo sé que el reino de los cielos, dice, es de los pobres. Y las riquezas, dice, no les es entregada. Digo, las riquezas no te las vas a poder llevar. Es mejor la vida eterna que el dinero. Por eso mismo, dice, Dios comprende, dice que las riquezas Dios son trasladadas al diablo. Y que hay necesidad en el pueblo de Dios. Por eso la ofrenda es completamente voluntaria. Porque yo no quiero que no se acerquen a la palabra de Dios, nomás porque no pueden ofrendar el 10%. No, quítalo. Y que ofrenden lo que ellos quieran, lo que esté en su corazón. Pero hágalo de una manera generosa. Generosa también quiere decir de corazón sincero a Dios, lo que tú puedas aportar. Pero es más importante que vengas a la iglesia a obedecer la palabra de Dios. No, para que veas cómo a veces queremos establecer mandamientos o queremos decir que cosas son pecados que ni siquiera son pecados, o establecer mandamientos que Dios nunca ordenó. Cuando tú estás evadiendo el propósito que Dios tiene, por eso debemos de respetar lo que Dios ordena, porque hay un propósito y hay un porqué. No nomás es porque sí.
El mundo tiene este dicho de que afortunado, y es bíblico, dice, afortunado en el amor, dice, afortunado en el dinero, desafortunado en el amor. Dice, afortunado en el amor, desafortunado en el dinero. Y es real. No creas tú que es un dicho del mundo. Así lo dice el mundo, es la manera de expresarse, pero es bíblico. No podéis servir a Dios, que es amor, y a las riquezas. O sirves al diablo, a Mamón, que son las riquezas, o sirves a Dios, que es el amor. Por eso el mundo tiene ese dicho. Afortunado en el amor, afortunado en Cristo. Dice, desafortunado en las riquezas, que son del diablo. Bueno, afortunado en las riquezas, dice, pero desafortunado en el amor, es decir, apartado de Dios. Bueno, es bíblico, porque la Biblia lo dice. No podéis servir a las riquezas y a Dios en el tiempo de Cristo. O es servir a Dios, o es servir a Mamón, a la riqueza. Afortunado en Cristo y desafortunado en Mamón y las riquezas. O afortunado en Mamón y las riquezas y el diablo, y desafortunado en la vida y en el amor que es Dios. Yo escojo a Cristo, el amor, y yo te recomiendo que hagas lo mismo, porque las riquezas son perecederas. Y literal, en el Antiguo Testamento, los siervos de Dios podían ser ricos. De hecho, si tú estabas bien delante de Dios, enriquecías de una manera sobre espléndida. ¿Verdad? En Cristo no. El reino de los cielos es predicado a los pobres. Es por eso, dice, que Cristo quitó el 10% y que la ofrenda, dice, es voluntaria. Porque yo sé que el reino de los cielos es predicado a los pobres. Lo que tú quieras ofrendar, dice, pero no dejes de venir a la iglesia de Cristo. Ese es el propósito de que la ofrenda es voluntaria. Para que las almas que vienen a buscar a Dios no se alejen, porque tú empiezas a establecer, dice, porcentajes que yo nunca ordené, dice el Señor Jesús. ¿Verdad? Siempre hay un propósito y un porqué en las ordenanzas de Dios, siempre. Y por eso, dice, en la radio, por eso hay un versículo que ponen todos los días a las 6 de la tarde, ¿va? Dice, son las 6 de la tarde, dice, este es un momento de reflexión. Fíjate bien, lo oímos todos, ¿va? ¿De qué le sirve al mundo entregar su vida a Mamón si se pierde a sí mismo? Todos los días lo escuchamos a las 6 de la tarde. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Es decir, si tú quieres la vida eterna y vivir para siempre, dice, tú tienes que entregar tu vida a Cristo y olvidarte de las riquezas del poder de este mundo. Pero si para ti amas más el dinero, dice, pues te vas a apartar de Dios y se te va a quitar la vida y te vas a vivir. Sí vas a vivir de este mundo, dice, con poderes y privilegios, pero es bien corto, aunque Dios te deje vivir hasta tu vejez, es bien corta la vida en este mundo. Aparte Dios no te está privando de riquezas. Te está privando de las riquezas de este mundo porque ya son dadas al diablo. De Cristo en adelante, Dios le entregó las riquezas a Satanás. Y ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Y por eso Satanás, dice, tentó a Cristo. Dice, ahora en Cristo, ahora dice el diablo, ahora las riquezas ya me son dadas a mí. El poder de este mundo, dice, ya me es dado a mí. Y a quien yo quiero, se lo doy. Si postrado te hincas y me adoras, te las doy, dice el diablo, vale, dice Cristo. Pues dice Cristo, no, hombre, vale más Dios. Solamente a Dios adorar, y solamente a Dios, porque vale más la vida que el dinero. ¿De qué le sirve al hombre? Dice, ganar el mundo entero, dice, si se pierde a sí mismo. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Está hablando en el Antiguo Testamento, no está hablando en el Nuevo Testamento. Antes, los siervos de Dios, si hallaban gracias de Dios, los empoderaba, los enriquecía con mucho dinero, mucho oro y mucha plata. Y todas las naciones querían conquistar a Israel cuando Israel guardaba la palabra de Dios porque eran prosperados. Se quedaban admirados de su riqueza que tenían. Dice, pero en Cristo, dice, eso ya no. Ahora, ¿cómo es en Cristo? Ahora aquí está cómo es en Cristo. Lucas 4:6. Por eso debemos de respetar los mandamientos de Dios porque tienen un propósito. Y el propósito más importante es la vida del ser humano. La cual si yo estorbo en ello, dice, pues Dios dice, se puede enojar, dice, contra mí si yo estoy estorbando. Por eso yo debo de respetar los mandamientos de Dios. Si Dios está ordenando que se ofrende voluntariamente, así tiene que ser.
porque hay un propósito. O si ustedes están empezando a establecer cosas, o sea, yo me pongo así como un ejemplo, ¿va? Aunque yo me esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Digo, pero si ustedes quieren imponer cosas, mandamientos de ustedes, de su propio pensamiento, queriendo obligar a los hermanos a hacer cosas que Dios nunca mandó, dice, si ustedes no se dan cuenta, dice que algunos ya se alejaron porque ustedes están imponiendo cosas que Dios no manda, ¿va? Y de manera que Dios se puede enojar contra ustedes, ¿va? O contra mí, ¿va? Por eso es importante, dice, respetar los mandamientos de Dios tal y como lo manda la Biblia. No le añades ni le quitas. Ten confianza y obedece la palabra de Dios. Lucas 4:6. Fíjate, de Cristo en adelante las cosas cambian. En el Antiguo Testamento Dios dice, el oro y la plata son míos y las riquezas me pertenecen. Dice, y Dios a sus siervos se las daba y los empoderaba. Pero en Cristo ya no. Dice Dios, ya este mundo se va a acabar. Y se olviden de las riquezas. De todas formas, nada puede sacar de este mundo. Sin nada vinimos, sin duda, sin nada te vas a ir. De manera que olvídate de las riquezas de este mundo. Entrégate a Cristo y Cristo te va a dar riquezas 100 veces mejores que las que te ofrece este mundo en el cielo. ¿Eh? Dios no te está privando de riquezas. Al contrario, te está despojando de riquezas que se pudren, riquezas que se destruyen, que tienen un fin, y te está dando riquezas mucho mejor, 100 veces mejores que las que te da Mamón en el cielo por medio de Cristo. De manera que Cristo te está despojando de algo que no sirve para darte algo mucho mejor que está en el cielo. ¿Eh? Por eso siempre es más conveniente buscar a Cristo que al diablo, siempre. Y fíjate, las riquezas de este mundo ya no le pertenecen a Dios, ya le pertenecen al diablo. Y le dijo el diablo, Lucas 4:6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Dónde ves este versículo en el Antiguo Testamento? Nunca lo vas a encontrar ni lo vas a ver. Pero te digo, en Cristo, en adelante, los tiempos cambian, son diferentes. Antes las riquezas le pertenecían a Dios, lo acabamos de leer en Ageo, en Proverbios. Dice, pero ahora en Cristo ya no. Ahora en Cristo el diablo está diciendo lo que Dios le dio. Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Y si esto lo dijo a Cristo, se lo dice a cualquier ser humano. De manera que cuando Apocalipsis dice, no recibas la marca de la bestia, te está dando a entender esto. No entregues tu vida a Satanás por las riquezas de este mundo, por el poder de este mundo que ya le es dado a Satanás. Lucas 4:6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Por eso la gente dice, va adorando al diablo. Y por eso el Dios de este mundo es el diablo, porque cuando lo adoran, el diablo les da riqueza. Con tal, dice, que vendan su alma a Satanás y que ya no tengan oportunidad de la vida eterna del amor. Afortunado en el dinero, desafortunado en el amor. Afortunado en el amor, desafortunado en el dinero. Un dicho del mundo. Pero yo me baso en la palabra de Dios que dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Mamón y a Cristo. O es Cristo o es el diablo. ¿Va? De manera que yo te recomiendo Cristo. Porque Cristo te da riquezas mejores que las que te da Mamón. Y para siempre en el cielo. ¿Va? Las riquezas que Mamón te da en este mundo y si algún día las vas a perder. Y se pudren y son corruptibles. Son corruptas. Mas lo que Dios nos da es mucho mejor, dice, en el cielo. Bueno, una de las razones por qué Dios quitó el 10% es porque en el antiguo los siervos de Dios eran riquísimos. En el reino de los cielos somos pobres. Tenemos necesidad. Dice, bueno, como el reino de los cielos, dice, ya les quité las riquezas porque ya son de Satanás. Dice, bueno, también vamos a quitarles el 10%. Que ofrenden conforme a lo que esté en su corazón. No les impongas porcentajes. No les digas que tiene que ser más del 10%. Ni el 10%, porque eso yo ya lo quité, ni como ejemplo se los ponga. Porque lo vas a hacer pensar
que si no ofrendan esa cantidad, dice, no lo están haciendo bien. Y los puede desanimar y algunos pueden que se aparten. Y yo no quiero que el hombre se aparte de mí por el dinero. Dice, lo que yo quiero es que su corazón sea obediente a la palabra de Dios. Hay una diferencia en por qué el pueblo de Dios se le exigía el 10% y por qué en Cristo ya no. En aquel tiempo eran riquísimos. En Cristo somos pobres. Ya las riquezas, dice, se les quitaron al pueblo de Dios y se las dieron a Satanás. Lucas 7:22. Y respondió Jesús, les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Fíjate bien, aquí está lo que te estoy diciendo. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y a los pobres es anunciado el evangelio. De manera que Cristo sabe que las riquezas ya pertenecen al diablo y que ya no pertenecen a Dios. Dice, antes Dios le exigía el 10% al pueblo de Israel, pero antes Dios estaba permitiendo las riquezas inmensas entre el pueblo de Dios, ya no. Ya las riquezas, dice, ya Dios las quitó de este mundo. Mateo 6:26. Y ahorita pues lo vamos a ver, ¿va? Dice Mateo 6:26. Bueno, hay una parte en Mateo en donde dice que no podéis servir, dice, a Dios y a las riquezas, ¿va? O sirves a Cristo o sirves a Mamón, que es a las riquezas, ¿va? Esa es una de las razones, dice, que por qué Dios quitó el 10%. Dice, porque ahora el reino de los cielos es predicado a los pobres. De manera, dice, que nosotros tenemos que respetar los mandamientos de Dios, dice, porque todo tiene un propósito, ¿va? De manera, dice, que yo te recomiendo, dice, escoger servir a Cristo en este mundo, ¿va? Y rechazar las riquezas, dice, las cuales, dice, las vas a perder algún día. Dice, es mejor entregar la vida a Cristo, dice, y respetar los mandamientos de Cristo. Dice, esa es la razón, dice, por qué Dios quitó el 10% en cuanto a las ofrendas en el cristianismo. Porque el reino de los cielos, dice, es predicada. El reino de los cielos, dice, es predicado a los pobres, ¿va? Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es totalmente diferente el cristianismo a la forma de adorar a Dios al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento eran riquísimos, eran poderosos. En el Nuevo Testamento ya no. Ya las riquezas les son dadas a Satanás. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso Dios también quitó el 10% en las ofrendas, porque sabe que el reino de los cielos parece necesidad y es pobre. Ofrenden lo que ustedes quieran, lo que sea su voluntad, pero no dejen de asistir a las iglesias de Cristo. Ninguno, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno o menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Dios les bendiga grandemente.